días, buenas noches. Les saluda Greinelly Villanueva. Quiero darles la bienvenida al primer seminario del año como parte de nuestro programa anual de capacitaciones, dirigidos para todos nuestros clientes. En este primer seminario lleva como título Proceso de elaboración de conservas de cárnicos. Va dirigido por el ponente, el ingeniero Carlos Araya Ajún, gerente general de Conservas del Valle, con sede en Costa Rica, empresa del rubro alimentos del Grupo Comeca. A continuación, unas palabras del ingeniero César Miyabusuku Arakaki, gerente de ventas. Buenas noches, gracias, Greinelly. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer el tiempo dispuesto por todos ustedes por acompañarnos en este primer seminario, como bien se mencionó, del año. Y agradecer principalmente ahora al ingeniero Carlos Araya por compartir con nosotros su conocimiento y toda su experiencia en este seminario que pues vamos a compartir con todos ustedes. Y bueno, a todos nuestros clientes que nos acompañan, siendo justamente una diferenciación como Envases Los Pinos, como Grupo Comeca, el compartir estos tipos de seminarios, el cual nos fortalece en el vínculo comercial y bueno, nos hace una diferenciación en el postventa, ¿no? con todos ustedes. Muy agradecido nuevamente, espero que les sea muy útil este seminario. Paso con ustedes al ingeniero Luis Gallo, superintendente de planta de pinza, para que pueda un poco describirnos el proceso que vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es muy gratificante para todos aquí en Envases Los Pinos contar con ustedes en este tipo de actividades. Nos llena de beneplácito poder contar con tan distinguida concurrencia, no solo de aquí del Perú, sino de muchos lugares. Hoy día nos acompaña el ingeniero Carlos Araya, quien es un profesional en ingeniería con más de 27 años de experiencia en el sector de alimentos. Con mucha experiencia, formado en Costa Rica, cuenta con un MBA en Gerencia Industrial en la Universidad Interamericana de Costa Rica, además de una licenciatura en Ingeniería Química y también en Ingeniería Industrial. Ha realizado cursos de fundamentos de operación de plantas seguras en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y también ha tenido experiencia en fundamentos sobre el procesamiento térmico de alimentos envasados. Actualmente él se desempeña como gerente general en Conservas del Valle, en San José de Costa Rica, quien es también una empresa hermana del Grupo Comeca. A nombre de Envases Los Pinos, a nombre también de nuestro gerente general, quien hoy no nos ha podido acompañar, don Eduardo Arróspide Jiménez, queremos darle la bienvenida a este seminario y también a este ciclo de ponencias, porque esta es la primera y vienen muchas más. En estos tiempos es muy importante estrechar lazos y que esta oportunidad y este medio nos permita justamente ello, mirar hacia adelante, desarrollarnos y aprender un poco más todos los días. Sean ustedes bienvenidos y adelante. Hoy también nos acompaña el ingeniero Pedro Reyes, jefe de asistencia técnica a clientes. Quiero por favor pedirles que puedan silenciar su micro, que a continuación vamos a realizar preguntas mediante el chat y luego serán absueltas al finalizar la sesión por el ingeniero Carlos Araya. Tengan en cuenta que los que participen mediante el Facebook Live podrán ser acreedores de un certificado del seminario. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. Bueno, gracias Greinelly, damos pase ya al ingeniero Carlos Araya con la ponencia. Bueno, buenas noches. ¿Me permites compartir pantalla? Dale, Carlos, ya está ya. Muy bien.
Bien, bienvenidos. Espero que me escuchen bien. Afírmenme, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, tenemos una serie de temas que cubrir en este seminario, ¿verdad? Que lo que es la producción de cárnicos. Vamos a arrancar con aspectos de materia prima, ¿verdad? Que nos afectan la calidad. Es un seminario que cumple o cubre todo lo que son cárnicos en particular, cerdo, bovinos, pollo, etcétera. Entonces, por esa índole es general. Nuevamente pueden hacer las preguntas si son específicas y las veremos al final del seminario. Vamos a arrancar desde la perspectiva de que estamos ya en nuestra planta de proceso, donde estamos recibiendo la materia prima y sobre esta vamos a tocar temas de calidad que nos vayan a afectar. Cubriremos microorganismos, patógenos y de descomposición, porque es un tema en particular que me preocupa, porque esa diferencia es fundamental y no necesariamente lo que asociamos nosotros con un problema es un problema, ¿cómo se llama?, de un patógeno, sino que necesariamente puede ser de descomposición específicamente. Es como un tema de un caballo de Troya, por así decirlo. Entonces vamos a entrarle a aclarar algunas dudas de esto. Recalcar qué es lo que andamos intentando hacer en una conserva, ¿verdad? Y cómo la tenemos que dirigir. Para esto vamos a necesariamente tener que hablar un poquitito de una serie de conceptos que esperamos ponerlos de la manera más clara posible para todos, porque conllevan, no sé, como que se quedan en el plano de los que diseñamos o diseñan procesos térmicos y a las plantas nos los dan hechos y entonces crea una especie de duda, lagunas, y nosotros cuando estamos en las plantas procesamos de acuerdo a nuestras situaciones, nuestros criterios, nuestras necesidades y a veces olvidamos de que estamos trabajando sobre una metodología y sobre un diseño que tiene alcances, que tiene límites, que tiene suposiciones y que nosotros las podemos exceder, exigir y llevar a situaciones donde no son necesariamente las ideales y que nos van a dar buen resultado. Por eso es que vamos a hacer hincapié un poquitito en los criterios de diseño del proceso para el proceso de, ¿cómo se llama?, de cárnicos. En caso de duda, vamos a retomar lo que es la posibilidad de retar nuestro proceso para los factores de diseño que tengamos y así asegurarnos de que estemos bien. Es una herramienta que ha tomado cierto auge en el mercado, pero como por sectores. Y en la industria de alimentos está ahí, en medicina se usa bastante, la tenemos a nuestra disposición, nos han puesto varios fabricantes. Vamos a tocar uno en particular porque no es que estemos hablando de una venta de productos, lo tomo porque es a mi criterio de lo que he visto, que está bastante diseminado en nuestra área y es fácil de conseguir, pero cualquier laboratorio de microbiología bueno en nuestros países va a tener de este o de otros fabricantes y nos la puede implementar y nos va a poder ayudar cuando tengamos algunas situaciones específicas, dudas o creamos que sea necesario o sencillamente queremos tener un factor de seguridad adicional y dormir tranquilos y decimos, bueno, o sea, aparte de que está bien diseñado, yo acabo de probarlo y trabaja, ¿cómo se llama?, bien. Es como llevar el carro, el coche a la agencia, ¿verdad? Y verificar que los frenos, que el motor, que todo esté dentro de parámetros y que no tengamos, ¿cómo se llama?, un problema. Y finalmente voy a tocar una serie de aspectos prácticos que es importante tener a mano, frescos y claros, porque a veces nos saltan y tal vez obviamos temas que son relativamente sencillos, pero que tienen un impacto importante para nosotros. Así que entremos, ¿cómo se llama?, en materia, sin más, y hablemos un poquitito de lo que es nuestra materia prima
y los problemas de calidad que arrastran hacia nuestra planta y que tenemos que tener cuidado. En particular, el primer problema que debemos enfrentar es que está asociado al manejo que se le diera previamente a los animales, al sacrificio en particular de ellos. Dependiendo de cómo haya sido este sacrificio, dependiendo de una serie de situaciones, y en particular para lo que son carnes rojas, hay dos aspectos de calidad que a veces los tenemos heredados, y es nuestro filtro de calidad, nuestra recepción de materias primas, la que nos puede dar una luz de dónde y qué estamos viendo. El primero es la carne DFD. Viene este acrónimo de las siglas en inglés de carne oscura, firme y seca. Es una carne que claramente lo dice, tiene un color muy oscuro, es muy ofertada en los mercados de materia prima fresca y va a tender a darnos colores necesariamente, ¿cómo se llama?, más oscuros. Dependiendo de nuestro producto, puede que sea objetable o no. ¿Por qué es más oscuro? Básicamente es por la manera en que fue sacrificado el animal, ¿verdad? Y nos genera pHs que son mayores a los normales. El pH normal es de 5.5. Son carnes que tienen alta retención de agua y dan colores oscuros. Si estamos haciendo productos en alguna salsa oscura, no nos va a tener, ¿cómo se llama?, ningún problema. La realidad es que esta carne, su único problema es de apariencia. Tiende a darnos un mejor rendimiento porque retiene muchísimo más agua. Nos da más kilos de producto, ¿cómo se llama?, útil por kilo de material fresco. Pero tiene sí la particularidad de que es muy oscura. La otra carne que enfrentamos en el otro extremo es la PSE, que es pálida, suave y exudativa. Exudativa porque libera muchos líquidos. Su pH baja mucho porque el músculo fue mantenido a temperaturas altas. Y esto afecta las proteínas y permite que sostengan muchísimo menos agua. Es particularmente problemática en la industria del cerdo. Entonces, tenerlo en cuenta si nos vamos a meter en estos mecanismos y en estos usos, y tener en cuenta de que estos dos temas de calidad son heredados. Nos lo trae la materia prima y están asociados al sacrificio de los animales. En particular, estos dos temas son porque han sido sacrificadas en condiciones que no son, digamos, humanitarias. La gente que tiende a sacrificar bien, normalmente atonta al animal, sea con una descarga eléctrica, sea con una descarga mecánica, y luego lo sacrifica. Y esto evita que se den estos extremos de pHs que están asociados, sea con el caso de estrés, de lo que es PCS, porque el animal en su miedo al morir consumió, ¿cómo se llama?, todo su glicógeno, o también que no fueran, ¿cómo se llama?, suficientemente dotados y murieran de una manera no adecuada, lo que nos generaría el tipo de carne DFD. Una vez sacrificado el animal, y sobre todo en aquellos músculos que no tengan mucha cobertura de grasa, carnes muy magras, tenemos el efecto del cold shortening. El cold shortening, traducido libremente como acortamiento en frío, se nos da porque se enfría demasiado rápido la carne y entonces los filamentos de ella, los músculos, en particular lo que es la actina y homocina, se encogen mucho, se engarrotan, se endurecen. Esa carne es durísima. Entonces, nos va a generar problemas de dureza en ellas que son irreversibles. Cuesta muchísimo, ¿cómo se llama?, tratarlos. Estos tres problemas los queremos detectar a la entrada de nuestro proceso. El cuarto problema lo conocemos como anillo de calor y forma una banda oscura alrededor del músculo, de la parte externa. Es por carnes también bastante magras que se enfrían a tasas de enfriamiento diferentes. Es un color que es meramente eso, es una apariencia, no es más que un aspecto, ¿cómo se llama?, visual.
dependiendo de nuestro producto, si es en trozos o si, por ejemplo, es desmechado o desmenuzado, es objetable o no es objetable. Y el problema más importante de todos es la contaminación microbiana. La carga inicial de bacterias es el factor más importante que podemos tener y que afecta más nuestro producto. Es importantísimo cuidar la cadena de frío. Ahora, suena hueco y lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? De que la contaminación microbiana aquí y la contaminación microbiana acá. Para nosotros que queremos hacer cárnicos es un punto fundamental porque la gama de bacterias a que están expuestos los cárnicos y los pHs nos exponen a meternos con bacterias que son más problemáticas que las encontramos en otro tipo de bacterias. Porque básicamente tenemos dos tipos de bacterias, dos grandes grupos de microorganismos que afectan nuestro producto. Por un lado tenemos los microorganismos de descomposición. Esos son los que asociamos con cambios objetables para nuestras carnes, malos olores, alteraciones físicas, que la carne se pone suave, que se pone babosa, que se pone de una manera u otra, o de coloración. Es lo que llamamos en el fondo organismos que descomponen el alimento. Definitivamente son organismos y condiciones de carnes que no queremos ver, que no queremos tener, pero que en realidad son fáciles de detectar por nuestros clientes. No los queremos ahí de ninguna manera, pero son menos peligrosos que los que vamos a ver posteriormente. Dentro de esos organismos tenemos mohos y bacterias. Los mohos tienen una apariencia algodonosa, se ven secos, se ven con peludos, tienen colores de blanco al verde. Cladosporium, Alternaria, Mucor son los más corrientes. Hay algunos que producen una textura y cobertura cremosa y suave, inclusive suavizan a la carne, se deshace fácilmente. Pareciera que le hubiéramos puesto una crema encima a ellas. Y tenemos las bacterias comunes, ¿verdad? Como las pseudomonas, la Cinetobacter y la Moraxella. En condiciones anaeróbicas da un agriamiento, se acidifica el producto, baja el pH, ¿ok? Pueden producir putrefacción y pueden producir gas. Aquí yo tengo un tema que es importante para ustedes porque ocasionalmente lo ve uno y a la gente le cuesta reconocerlo. Y es que tocamos un bajonazo de pH, pero no encontramos gas y no encontramos bacterias. Y hacemos un estudio microbiológico del producto y el laboratorio nos dice recuento cero, ahí no hay nada. Eso no significa que no hubiera nada en el pasado y eso no significa que nuestra fuente no haya sido un problema bacteriano. Eso significa que lo que tenemos es un agregamiento sin generación de gases, un flat sour. La bacteria que creciera ahí puede ser lactobacterias, esas son las que son más comunes en este tipo de cosas. Crece muy rápidamente, acidificando el medio y el pH baja tanto que las mata a ellas. Entonces, el laboratorio microbiológico que estemos buscando, lo que debe buscar es a nivel microscópico la presencia de los cadáveres de bacterias, a ver si es eso lo que tenemos. Porque lo que tenemos nuevamente es una acidificación y no tenemos generación de gas. Entonces, nada más con que baje el pH y que nos digan que no hay gas y que no hay recuento bacteriano, no significa que no hayamos tenido un problema bacteriano. Y por otro lado, tenemos una serie de microorganismos que son muchísimo más peligrosos para nosotros. ¿Okay? Estamos hablando de los patógenos. Los patógenos nos afectan la salud, sea porque nos intoxican o nos infectan. ¿Okay? Cuando hablamos de intoxicación, hablamos de que ellos secretan un veneno que si los consumimos nos puede dañar la salud o nos puede inclusive matar. Clostridium, Staphylococcus y el botulismo. Y en el caso de infección es que si consumimos el microorganismo, un alimento contaminado con ellos, este va a crecer dentro de nuestros cuerpos generando una enfermedad aguda
que inclusive nos puede matar. La salmonela, y algunas especies de salmonela son terribles en esto, el E. coli ni se diga, y la listeria. Ahora, esta diferenciación es sutil que voy a hacer, pero es importante y es, ¿cómo se llama? Fundamental. Si yo tengo un patógeno, no necesariamente veo un signo de descomposición. No tiene que oler mal para que tenga un patógeno. No tiene que generar gases para que tenga un patógeno. No tiene que saber mal para que tenga un patógeno. No tiene que tener una mala textura para que tenga un patógeno. Sencillamente tengo un patógeno, ¿ok? Y mis sentidos no lo detectan. Entonces tenemos que tener un cuidado extremo en esto. ¿Por qué? Porque al tener un patógeno hace una grandísima diferencia. Si tenemos un producto descompuesto, el cliente no lo va a consumir. Pero si tenemos un producto con patógeno, el cliente se nos puede enfermar e inclusive se nos puede morir y no queremos ni siquiera tener la más mínima noticia de una situación de ese tipo. Tenemos que tener cuidados para evitarnos esto. Y dentro de ellos, la cadena de frío, que la carne se mantenga en su cadena de frío, que no sea rota, ¿ok? Es importante. Entonces, mataderos, proveedores que sean buenos, ojalá certificados, que tengamos conocimientos de ellos, que los tengamos controlados, pero sobre todo que ellos sean responsables y tengan el control del proceso para asegurarnos de que no estemos metiendo un producto en nuestra planta. Y el descongelado, sobre todo en trozos, piezas grandes, debe ser hecho bajo temperaturas controladas. Y estoy hablando de temperaturas de refrigeración de 4 o 6 grados centígrados. Y hablamos de que está descongelada la carne cuando alcanza de 0 a 1 grado centígrados en el punto más frío. Este tema resulta a veces cajonero para la gente, pero es fundamental. Es fundamental porque cuando hablemos de la parte de enlatado, si nosotros estamos metiendo trozos que tienen temperaturas muy bajas, nuestro proceso se puede quedar corto. Y entonces estamos, sí, dentro de nuestros parámetros de proceso, tiempos, temperaturas y demás, del enlatado para adelante. Pero en el llenado y sellado estamos muy por debajo y nuestro producto va a salir subprocesado. Si sale subprocesado, no necesariamente va a ser estable y lo que podemos tener es descomposición o podemos tener, ¿cómo se llama? Inclusive patógenos. Algunas veces el proceso nos avisa, tenemos unas latas abombadas por aquí o por allá, nos las abren en el laboratorio, las ven acidificadas, las ven abombadas, tienen menos vacío, tienen una serie de situaciones y a veces nuestra situación está sencillamente porque no estamos controlando bien lo que estamos metiendo al proceso. Por eso, súper recomendable el precocido. Y el precocido, si no, como alternativa tenemos, ¿cómo se llama? El escaldado, para entrar a nuestro llenado y a nuestro sellado con el producto controlado. No solamente tiene la ventaja de controlarnos el producto, tiene una ventaja sobre todo en carnes como por ejemplo pollo y demás, que nos van a generar situaciones de control de lo que son posibles manchas negras y sulfuración. Más adelante voy a retomar sobre ese tema, pero nuestra primera medida para la sulfuración en esos casos la tenemos acá. Si nosotros hemos descongelado bien y hemos precocido bien, vamos a tener muchos números de la rifa ganados para evitarnos un problema de sulfuración. Vamos a estar mucho más cubiertos. Estamos adelantados en ese tema. Entonces, precocer es algo que nos ayuda y es algo que nos va a mantener adelante en esta carrera de no tener un problema de este tipo. Bien, ¿cómo queremos nuestra conserva? ¿Cómo es y cómo debe ser una conserva? Es importante que para que sea una conserva, sencillamente se mantenga inalterable en un tiempo dado, ¿ok? No debe tener cambios físicos, no debe tener cambios químicos y no debe tener cambios microbiológicos. Por un tiempo dado. ¿Cuánto es este tiempo dado? Es prácticamente nuestra vida útil. Para cárnicos nosotros podemos tener 4 años sin problemas.
Y aquí les voy a dar una cosa que es interesante y que a veces abre los ojos a muchísimos procesadores, y es que en realidad cárnicos, si los hemos hecho bien, básicamente son inmortales, pueden durar cualquier cantidad de tiempo. Nuestros temas de vida útil generalmente están asociados a pequeños cambios químicos y físicos que con el tiempo van afectando características del producto que lo hacen objetable. Entonces tenemos una línea de corte. Esa línea de corte puede ser de 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque mi parámetro, por ejemplo, el contenido de una vitamina, ha llegado a un nivel mínimo y entonces a partir de aquí decimos el producto venció o acabó su vida útil. No significa que un año después no lo podamos consumir. Lo que significa es que no va a ser tan nutritivo. Pero si lo hicimos bien, el producto es comestible. Perdió valores nutricionales, pero no es, ¿cómo se llama? Que esté descompuesto, malo o que mágicamente haya cambiado. Sencillamente se vuelve menos nutritivo. Y el criterio fundamental es que no haya cambios microbiológicos. Que no haya cambios microbiológicos es que no tengamos crecimiento bacteriano. Crecimiento no es ausencia de bacterias o destrucción o eliminación. Nosotros destruimos una parte de ellas e inactivamos sus esporas tal que no hay crecimiento después en la conserva. Y es parte de lo que tenemos que tocar aquí necesariamente. Ok. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros destruimos a los microorganismos que están en nuestra conserva y las destruimos llegando a una temperatura durante un tiempo dado, que es específico para cada microorganismo, y estas condiciones de tiempo y temperatura son alcanzadas en el punto más frío del envase. Si nosotros no llegamos a tiempo y temperatura en el punto más frío del envase, tenemos un problema. Y el problema es que tenemos un subproceso, y un subproceso puede ser precisamente el que nos dé los problemas de calidad de abombamiento, descomposición, o Dios no quiera, lo que es un patógeno. Bien, ¿dónde está este punto frío? El punto frío es el lugar que más lentamente se calienta en la lata. ¿Y de qué depende? Depende de la forma de transmisión del calor en nuestro producto, y eso es dependiendo de la geometría del envase y del producto que estemos envasando. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos productos muy densos, con muy poco líquido, muy tendiendo a sólidos, me imagino por ejemplo un paté en este momento, ¿verdad? Nuestra transmisión de calor es por conducción. Va pasando, como vamos viendo estas ondas, hasta llegar al punto frío del envase. Y el punto frío es el centro geométrico de nuestro envase. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay movimiento. Hay una estaticidad y es básicamente como se vaya moviendo el calor de afuera hacia adentro, hacia el punto más frío del envase. Mientras que en productos que tengan un líquido de cobertura que circule, que fluya fácilmente a través de él, el punto frío es normalmente a 1/3 de la altura del envase y es donde divergen las corrientes de convección, porque donde entra el calor por los costados de nuestro envase, de nuestra lata, se generan estas corrientes que forman una especie de óvalo o dona, en realidad es un toroide, y en el punto donde ellas divergen es donde se alcanza más lentamente la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos para determinar ese punto frío? Nosotros hacemos una distribución de calor. En general, esa es la manera que andamos buscando cómo localizar ese punto frío. La distribución de calor tiene unos límites, tiene unas tolerancias. Y de acuerdo a la FDA, ¿ok? Si lo que tenemos es una diferencia de 1.6 grados en el primer minuto, ¿verdad? Luego de que nuestro equipo alcanzó la temperatura de proceso y que sea de menos de 0.55 grados centígrados en el tercer minuto, decimos que nuestra distribución de calor es correcta. ¿Qué pasa si nuestra distribución de calor no es correcta? Hay que reacomodar nuestro sistema de distribución
de calor, sea entradas de vapor, sea flautas, sea todo lo que sea dentro de nuestros equipos, de manera que al menos alcancemos estos criterios. Porque lo que nos pasa en el envase y lo que vemos en los termómetros es básicamente esta línea azul. Sencillamente va subiendo la temperatura hasta que llega a la temperatura de proceso durante la cual se toma el tiempo de proceso. Y una vez terminado hay un enfriamiento muy rápido. Mientras que dentro de nuestro producto es más lento la subida de temperatura. Y esta subida de temperatura la estamos hablando de que la estamos midiendo o buscando en el punto frío. Vean qué interesante. No necesariamente se alcanza la temperatura de proceso en el punto frío. Y una vez empezado el proceso de enfriamiento y con la lata fría o enfriándose, la temperatura dentro de ella en el punto frío sigue creciendo hasta un máximo y después va cayendo. El proceso está diseñado así y se diseña así por una serie de factores que vamos a ver a continuación. Y son criterios de destrucción térmica en el fondo. ¿Okay? La destrucción térmica es que matamos a los microorganismos con calor. Depende de cuánto resista el microorganismo, la temperatura, y de la carga inicial de microorganismos en el punto más frío. Voy. Por aquí a veces pasamos muy rápido y es algo que debemos hacer un poquitito de hincapié. Cuando se diseña el proceso, se diseña con ciertas cargas, con cierta cantidad, que nos puede parecer poca, mucha, mediana o no, pero esa es la condición de diseño. Si esa condición de diseño la hemos excedido en nuestro proceso, por cómo estamos manejando la materia prima, porque se están dando atorones, paros, tiempos de espera innecesarios, porque nuestra sanidad no es correcta o no es conveniente, no necesariamente nuestro proceso va a destruir y va a ser nuestra conserva segura. ¿Okay? En esta parte, de aquí en adelante, entramos en un tema que es un poco árido porque es bastante matemático. No lo vamos a explotar a fondo, el tema matemático. Queremos explotar sobre todo el conocimiento, entenderlo claramente y no hacer, como se llama, una serie de cálculos que se vuelven cansados a estas horas de la noche y que son específicos para cada proceso, para cada planta y demás. Lo que nos interesa es que quede claro cuáles son los conceptos, cuáles son nuestros límites, cómo podemos estar seguros que esos límites son bien, que estemos entendiéndolos bien y que podamos manejarlos y administrarlos. Entonces vamos a introducir una serie de factores y de términos, siendo el factor D, tal vez el más famoso en la industria de alimentos, como se llama, moderna, que es precisamente el tiempo necesario para reducir en un orden de magnitud a un 10%, reducir en 10 veces, ¿ok? Un microorganismo. Y depende de cada microorganismo y de cada producto. Es muy íntimo, es nuestro, es de lo que yo hago, ¿ok? ¿Qué microorganismo se utiliza? El Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque es de los patógenos el más resistente a temperaturas. De los patógenos. Ahorita vamos a hablar de los de descomposición. El D de Clostridium es de 0.22 minutos a 250 Fahrenheit, 121 grados centígrados, para productos poco ácidos. Es importante que es para poco ácidos, porque entre más ácido, más rápido lo mata la temperatura. Pero entre menos ácido, más resistente se vuelve. Y decimos que una esterilización comercial es una que aplica 12D. Es decir, que de 1 millón de millones de bacterias nos deja una. Ahora, la bacteria que quedara, en teoría, queda inactiva. No es que vaya a crecer con el tiempo, ni muchísimo menos. Es un tema meramente matemático que es de límites. Es un tema que a veces la gente le atañe mitos, pero es básicamente que usamos una matemática
de aproximación logarítmica para describir un proceso bacteriano. ¿Por qué? Porque es lo que mejor ajusta y describe de los métodos matemáticos que tenemos. Así que no es que signifique que aquí dejamos una bacteria que va a crecer y que entonces que entre 3, 4, 5 años va a ser o 2, o 1, o 3 meses, o dependiendo de las condiciones, va a crecer y nos va a afectar. No. Significa sencillamente que nuestro modelo matemático describe mediante logaritmos la manera de esta destrucción. Y porque es sencilla ya que nos lo pone en una línea recta. Y trabajar con líneas rectas es muy relativamente fácil. El valor Z, ¿ok? Es aquel intervalo de temperaturas. Aquí lo vemos. En esta gráfica tenemos temperatura en el eje de las X y logaritmo de tiempo en el eje de las Y. Es aquel cambio de temperaturas, intervalo de temperaturas que nos reduzca en un ciclo, en un factor de 10, la población bacteriana. Y F es el valor de minutos para destruir un número de microorganismos a una temperatura determinada. Yo sé que empieza a sumársenos, ¿cómo se llama? Definiciones y matemáticas, nos empieza a afectar y entonces ahorita lo vamos a ver un poquitito más despacio. Lo que es importante entender es que de estos dos valores, Z y F, con esos dos suficientemente, podemos modelar y calcular cuál es el tratamiento térmico que ocupamos dar. ¿Ok? Si nosotros hablamos de 121 grados centígrados y un Z, que es igual a D, que es igual de 10, hablamos de que ese es un F sub 0. Y nuestra fórmula general es que F sub 0 es D por la diferencia de logaritmos. Y el logaritmo de A es la cantidad inicial de microorganismos, o nuestro punto de diseño, es de donde partimos. Este punto de partida está fijo. Y se supone que si seguimos las reglas de sanidad, de higiene, de manejo, de tiempos y demás en nuestra planta, no vamos a tener ningún problema. Pero si nosotros excedemos este valor inicial, nuestro proceso no nos va a cubrir. Entremos un poquitito de esos temas que yo sé que se vuelven, ¿cómo se llama? Áridos. ¿Qué estamos ocupando nosotros? ¿Ok? Ocupamos un método práctico para dar una esterilización segura. Ahora, ¿de qué depende de eso? Depende de la temperatura que le estemos dando al producto y del tiempo de aplicación. Son una equivalencia. Yo puedo subir temperatura y bajar tiempo dentro de límites, o bajar tiempo, o bajar temperatura, perdón, y subir tiempo. Básicamente es que la combinación de los dos, como que si fueran una multiplicación, nos dé el mismo valor. Digamos, 1 por 3, 3, o 3 por 1, 3. El orden de los factores no nos afectó el producto. Entonces, yo puedo nuevamente o subir temperatura y bajar tiempo, o bajar temperatura y subir tiempo. Y entonces, esta destrucción dada por esta combinación de temperatura y tiempo, le llamamos valor F. Y el nombre viene de la escala Fahrenheit, ¿verdad? La escala de temperatura norteamericana, ¿verdad? Y siempre se refieren precisamente a esta combinación de tiempo y temperatura en el punto más frío. O sea, F siempre es el tratamiento térmico en nuestro punto más frío. Se escogió de referencia 250 Fahrenheit, 121 grados centígrados. Es una referencia, no es una recomendación, no es un límite, no es un número atávico, mágico y demás. Sencillamente es una referencia. Y nosotros decimos que 121 grados centígrados por un minuto nos da un valor de F de 1. Así que si fueran 121 grados por 2 minutos, tendríamos un valor de 2. Y si fueran 121 grados centígrados por 3 minutos, tenemos un valor de 3. No más allá de eso, es sencillamente una moderación. Entonces, ¿qué nos hace y qué nos da F y por qué es importante en el punto frío? Bien, la destrucción, ¿verdad?, térmica está asociada por cuántos minutos
tenemos el punto frío a una temperatura dada. Desde que salimos y llegamos a 100 grados centígrados, nosotros estamos aplicando destrucción térmica. Nada más que son valores muy bajos. A 100 grados centígrados estamos hablando que es 0.007. Es una cantidad muy, muy baja. Un grado más allá y la situación mejora muy poco. Y así continuamos hasta que llegamos a 121, donde el valor F es básicamente 1. Si seguimos subiendo la temperatura, el valor va aumentando y aumenta rápidamente una vez que excedamos 121 grados centígrados. Entonces aquí en 135 tenemos valores F de 24.5. Suena muy bien y suena muy bonito, pero nosotros tenemos una limitación con eso y esas las vamos a discutir más adelante. Por ahora, tal vez el punto más importante que podemos decir es que el tratamiento térmico se da desde que llegamos a 100 grados centígrados, en el punto frío. Ahí inicia nuestra destrucción térmica y continúa y aumenta ese valor hasta que vuelve a caer, donde nuevamente vuelve a llegar a 100 grados centígrados. Todo esto que queda sombreado es la destrucción térmica que hemos alcanzado. Entonces, esa sumatoria de valores es lo que hacen que destruya a nuestros microorganismos. Desde que empezamos a calentar y llegamos a 100, hasta que se está enfriando el punto más frío y llega a 100. Pero llega en los puntos más calientes a valores más altos, como lo vimos antiguamente. Suena muy bonito, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo del producto vamos a tener situaciones importantes. Si tenemos temperaturas bajas, de 100, cercanas a 100, nuestros tiempos son muy largos. Estos tiempos largos pueden afectarnos seriamente la calidad, pueden cambiarnos, desdoblar las proteínas, pueden, por ejemplo, hacer que se nos deshidrate mucho la carne, pueden afectarnos el contenido de vitaminas. ¿Okay? Algunos productos, entonces uno diría, vámonos a temperaturas muy altas, donde nuestra destrucción es muchísimo mayor. Eso es válido, pero algunos productos tienen problemas en temperaturas, ¿cómo se llama? Altas. Por ejemplo, el jamón, algunos patés, los hígados, sobre todo y demás, en 121 grados centígrados pueden sufrir sinéresis. Se nos separa agua de la matriz del producto una vez que se enfríen, o se afectan colores, sabores y contenidos de vitaminas. Y entonces tienen que manejarse a rangos más modestos, de 112 a 115. El corned beef, ¿verdad? O carne en salsa, de 118 a 121. Y cuando tenemos productos en latas, en envases muy grandes, pensemos en A10, que son 3 kilos, 3.000 gramos de producto, como son empaques tan grandes, se dura con muchísima temperatura y tiempo las partes exteriores de la lata y eso hace que se nos dañen. Entonces, tenemos que tener cuidado en no caer en la legítima parrillada de Texas, donde es que ellos tienen temperaturas tan altas y trozos de carne tan gruesos que la queman mucho por fuera y está totalmente cruda por dentro. Es un balance de las dos cosas. Si estuviéramos hablando de un fluido y si estuviéramos hablando de leche, sería una manera muchísimo más fácil de verla porque la conducción de calor es más sencilla. Entonces, el ejemplo del pasteurizado de la leche aquí nos aclara muchísimo y nos dice, por lo menos, qué bien que la pasan los lecheros. Ellos, por ejemplo, podrían pasteurizar por 30 minutos a 63 grados centígrados, que es el pasteurizado clásico. Ahora, el siguiente pasteurizado es el pasteurizado de alta temperatura y corto tiempo, que son 75 grados centígrados por 15 segundos. Vean, pasamos de 63 grados centígrados a 75 y pasamos de 30 minutos a 15 segundos. Es una disminución de tiempo, pero súper importante. Si su proceso es de ultra alta temperatura, ellos con mantener un segundo la leche a 140 grados centígrados
la pasteurizan sin ningún problema. Entonces, pasáramos de 30 minutos a 1 segundo, porque pasamos de 63 grados a 140. Pero la leche es otra historia y es más sencilla por ser totalmente fluida. No es ese nuestro caso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Okay? Lo que hacemos es básicamente tomamos 2 microorganismos, uno de descomposición y uno patógeno. En realidad terminamos tomando uno porque el de descomposición es muchísimo más resistente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para el Clostridium esporogenes usamos valores, porque él es súper resistente, usamos valores de F de 4 hasta 5.5 y con temperaturas de 117 a 130 grados centígrados. Y con eso nuestro proceso está cubierto. Pero este es un tema de que está cubierto si tenemos temperaturas de almacenaje de 25 grados centígrados o menores. Que caray, muchos estamos en países, como se llama, tropicales. Y entonces, en nuestras bodegas, en los distribuidores, en la costa, en la selva, en donde estemos, ¿verdad? Fíjese usted que tenemos temperaturas de 35 grados, inclusive mayores, porque eso es lo que alcanza. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, para países tropicales, donde buscamos o tenemos temperaturas muchísimo más altas, usamos valores Fs de 12 a 15. Definitivamente son súper procesos y lo que estamos buscando es que después no tengamos crecimiento en las bodegas. Hay uno en particular, el Bacillus stereothermophilus, ahora se llama el Bacillus stereothermophilus, que crece a temperaturas mayores de 35 grados centígrados. Y ese es uno que nos interesa y nos va a interesar porque va a ser actor principal en la parte final de este seminario. Recordamos nuevamente que lo que nos decía el códex es que no, el factor de criterio es que no haya crecimiento bacteriano. No es que no haya, que haya o no microorganismos, es que no puedan crecer, que estén inactivos. Y eso es lo que andamos buscando con este dos tipos de cosas. Entonces, nuevamente, cuidado a la hora de que nuestro proceso sea de este tipo cuando estamos en un país tropical donde nuestras temperaturas son muchísimo mayores. ¿Ok? Y vimos Z y D. D dijimos que era 10 y es 10 porque ese D se refiere al factor de variación del Clostridium, ¿ok? Que nuevamente habíamos dicho que era 12 segundos a 121 grados centígrados. En general, Z, ¿ok? Es el factor que ocupamos para el decrecimiento de un ciclo completo, de una diferencia de 10. ¿Y qué nos hace, repasando, qué nos hace ese balance de tiempo y temperatura? Aquí lo vamos a ver de una manera un poquitito más clara. Vamos a hacerlo, al ser una escala de 10, muy fácil de interpretar, porque nosotros podemos balancear para una temperatura de 100 grados centígrados, ¿ok? Con un valor de F01, para que nos alcance 10, nos va a dar 100 minutos. Porque es tan sencillo como multiplicar 0.01 por 100, nos va a dar un factor de 1. O para 111 es 0.1 por 10. O para 121, como es la referencia, es 1 por 1. O a 131 es 10 multiplicado por 0.1. No quiero hacer un enredo. Quiero repetir esta parte en cámara lenta. Nosotros podemos, sea mediante la escongencia de temperatura, ir decreciendo el tiempo para obtener esa destrucción que andamos buscando, tal que alcance los criterios de diseño que estábamos diciendo. ¿Cuánto? De 4 a 5 en países no tropicales, de 12 a 15 en países tropicales. ¿Qué pasa si ese criterio de diseño, si en mi planta, si en mi proceso tengo dudas, estoy preocupado, he tenido eventos, no estoy tan seguro y queremos, ¿cómo se llama?, validarlo,
retarlo, estar seguros. Esta es una herramienta que es importante para nosotros, ¿ok? Porque podemos hacerlo de varias maneras. La primera manera es que nosotros clásicamente hagamos la medición de temperatura durante el proceso. Pongamos termopares o pongamos los aparatitos estos de RFD dentro de nuestras latas en el punto frío y midamos las temperaturas que se alcanzan durante el proceso en el punto frío, lo que es una penetración de calor, como se llama, normal. Y entonces validamos y vemos que estamos dentro de los parámetros de diseño que queremos o que debamos modificar. La otra es sobre una muestra representativa de nuestros productos, lo mandemos a un laboratorio de microbiología que nos haga esterilidad comercial. Y muy bien, ellos ahí nos corren todas nuestras pruebas, ¿verdad?, de esterilidad comercial y nos dicen, sí, su producto está estéril. Pero ¿qué pasó? Perfectamente, estábamos hablando de que tuvimos lotes de que se manejaron muy bien, o que eran de una baja carga, o de que no tenían afectaciones en el proceso. Entonces, la tercera herramienta, que era la que empezamos refiriéndonos en esta transparencia, es una prueba de reto. Es que retemos nuestros procesos. Tomamos unos viales que ya vienen preparados comercialmente e inoculamos nuestros productos. Metemos el vial ahí y le damos proceso. Cada vial de estos tiene 1.000.000 de bacterias, ¿ok?, por lata. Y lo sometemos a proceso, ¿cómo se llama?, térmico. Hay varias marcas comerciales. Esta que estoy poniendo acá no es sencillamente porque es la más fácil de encontrar que tenemos en nuestro país. Es de la gente de 3M. Hay muchísimas, ¿cómo se llama?, otras marcas comerciales, ¿verdad? Se llama Attest, ¿ok? Y nuevamente lo que tiene es un inóculo de bacterias, 1.000.000 de bacterias por vial, y de esas geobacillus termófilos que son muy resistentes. Nosotros sencillamente le damos el proceso y después revisamos que estén vivas o que no estén vivas. Si están muertas, nuestro proceso es seguro. Agarramos las bacterias más resistentes y vimos que las podemos destruir a una carga que es alta. Entonces estamos bien. Si estuvieran vivas, empezamos a preocuparnos y empezamos a ver si debemos revisitar el escritorio y recalcular nuestro proceso para estar totalmente, ¿cómo se llama?, seguros. ¿Quién nos hace esto? Cualquier laboratorio microbiológico moderadamente de bueno para arriba en los países que tenemos. No necesariamente son Attest. Puede ser, ¿cómo se llama?, otra marca comercial. Una cosa importante, menciono Attest acá porque es el ideal para productos cárnicos. Pero si nosotros procesamos otro tipo de productos, ellos tienen otra gama de microorganismos y lo que es importante es cuidar o revisar con el laboratorio por qué temperaturas andamos andando en nuestros procesos y por qué tiempos, porque entonces así nos van a dar uno que sea adecuado. Entonces, si fuera un producto acidificado, qué sé yo, como hay mucha gente de Perú, menciono cómo se llama, permito. Bueno, usamos cómo se llama este tipo de Attest. Bueno, no, en realidad lo que estamos haciendo son garbanzos o algún tipo de este tipo de productos que su pH es mucho más alto por no ser acidificado. Muy bien. O no, bueno, definitivamente estamos haciendo mariscos o cárnicos. Este es el que nos vamos a buscar utilizar. Nuevamente, hay varias marcas comerciales, no es la única. ¿Ok? Ya hablamos muchísimo de nuestro amiguito, cómo se llama y demás, que es el que metimos ahí, a ver cómo le iba con nuestro proceso térmico, ¿verdad? Básicamente, una vez dado el proceso, se sacan las latas, se incuban, ¿verdad? Y se incuban contra una muestra testigo y ocupamos que sean al menos 3 muestras para tener un valor estadístico suficientemente confiable. Ojalá que sean, ¿cómo se llama?, más. Aquí se escribe básicamente qué es lo que vemos, que es una variación de color, porque crecen los microorganismos, cambian el pH y hay el viraje de un químico indicador, y al cambiar de color nos damos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Okay? Por cierto, no lo mencioné, arriba hay un indicador de proceso, ¿verdad?, de estos que son térmicos, para asegurarnos de que nuestro vial pasó por el proceso térmico de
de nuestros autoclaves para no tener un falso, ¿cómo se llama?, positivo. Bien, entrando en temas prácticos de lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Tenemos que repasar el tema y revisitar de descongelado. Nosotros queremos tener temperatura y tiempo controlado. La temperatura es fundamental porque si no nuestra carga empieza a crecer. Si nuestra carga crece, podemos tener producto descompuesto o podemos tener producto con patógenos. Y si tenemos trozos congelados, particularmente en lo que es este pollo, podemos tener efectos de sulfuración en el producto. Aquí quiero ser específico. Cuando me refiero a sulfuración en el producto, está en nuestros trozos. En este caso, en nuestros trozos de pollo. ¿Qué veo yo? El azufre, ¿verdad?, tiene varios estados de sulfuración. Totalmente sulfurado es negro, pero si pensamos en azufre natural, ¿ok?, nosotros vamos a ver un color amarillo. En eso pensamos. Bien, ¿cómo se da nuestra sulfuración? Básicamente lo que tenemos son proteínas muy ricas en azufre, ¿verdad?, que al ser sometidas a calor, temperatura y en presencia sobre todo de oxígeno e inclusive agua, se desdoblan liberando este azufre. Si tuviéramos pollo otra vez congelado, nosotros podemos tener un espectro de colores que son desde ligeros amarillentos hasta colores negros, manchas negras en el producto, parecieran hongos. Sencillamente es azufre. Es un tema cosmético, o sea, no es que eso vaya a crecer o nos vaya a matar, pero a nadie le va a gustar y va a ver. Tal vez el punto más importante que el tema cosmético es que si entramos con trozos congelados, no llegamos a las temperaturas adecuadas en todo el producto y podemos tener un patógeno. Entonces la sulfuración sería un tema menor. Aquí es fundamental tener otra cosa en consideración en la parte de sulfuración. Nuestro empaque nos debe ayudar y debe estar diseñado para, ¿ok? Es importante que si nosotros estamos haciendo este tipo de productos, en particular pollo, nos apoyemos con la gente de Pinza. Ellos tienen barnices especiales, tapas especiales, abrefáciles especiales que resisten estos procesos sin ningún problema. Pero si no estamos usando el barniz adecuado, podemos tener una combinación de factores que nos den esta sulfuración. El siguiente punto es el precocido. Si yo entro con la carne cruda y tengo procesos que son relativamente agresivos, no he sacado el oxígeno, ¿ok?, no he precocido la planta, la carne, voy a tener dos temas importantes. El primero es que la carne se me tiende a aglomerar, a aglutinar, a pegar, a amontonar, a hacerse una sola masa. Ese es el primero. Y nos genera, ¿cómo se llama?, sulfuración. Aquí es importante la interacción de nuestra conserva en dos cosas: el empaque nuevamente, el material que nos proporciona el Pinza, y nuestro producto. ¿Qué nos pasa? Si nosotros tenemos un pobre barniz o un barniz no diseñado para este caso, y dependiendo de nuestras temperaturas de proceso, el retículo cristalino, el barniz, se expande, permitiendo pequeñas microaberturas. Eso es normal. Es sencillamente que ese barniz no estaba diseñado y previsto para que nosotros procesáramos pollo. Encima de eso, no hemos extraído el oxígeno totalmente. El oxígeno es altamente oxidativo. De hecho, oxidar viene de oxígeno. Y entonces, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener en nuestra conserva una interacción, y la interacción es una sulfuración que se va a dar sobre la superficie del pollo hacia la superficie del envase, tendiendo a concentrarse en nuestro espacio de cabeza, en la parte, ¿cómo se llama?, superior. ¿Qué pasó? Pasó sencillamente que debimos haber hablado con César, o debimos haber hablado con Pedro, o debimos haber hablado, ¿cómo se llama?, con la gente de Pinza,
en el fondo decirle, mira, es que quiero procesar, ¿cómo se llama? Pollo. Y es que, entonces, es así, así mi producto, y ellos nos van a decir, mira, te voy a dar este barniz que va a ser un tipo S, que te va a asegurar que nunca tengas, ¿cómo se llama?, este tipo de problema de sulfuración. Pero también, contrólame lo que es tu barrido de vapor y contrólame tu precocido para que te ayudes, para que no lo vayas a tener dentro de tu producto, no con la lata, sino dentro de tu producto. ¿Ok? Finalmente, la temperatura de llenado, ¿ok?, es fundamental para evitar oxígeno ocluido. Nuevamente, ese oxígeno que llevemos ahí con el azufre es una mala idea. O sea, él tiende a oxidarlo y genera esas manchas que nosotros no queremos, ¿cómo se llama?, ver. Y nuestro espacio de cabeza, el menor posible, controlado y con un buen barrido de vapor para evitar precisamente este oxígeno que nos vaya a generar esas interacciones que nos den este tipo de oxidaciones. Y con esto, básicamente, ¿cómo se llama?, concluyo y entraríamos a la parte de lo que es preguntas. Bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, muy interesante. Tenemos algunas preguntas, vamos a dar lectura. Primero, tenemos, Cristian González nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿cuál sería la diferencia entre el procesamiento de conserva de pescado y conserva de cárnicos? O sea, en realidad el pescado se lo podría definir como un cárnico. Aquí tenemos dos consideraciones en particular. La primera y más importante es si nuestro pescado va a tener espinas. Porque cuando tenemos espinas, estoy pensando en una sardina, usamos más tiempo y temperatura para asegurarnos que la espina esté suave, esté, ¿cómo se llama?, totalmente suave y no me haga, ¿cómo se llama?, problemas a mí como cliente, porque me la puedo inclusive comer sin tener un tema de inocuidad, no me voy a espinar, no voy a tener una situación de esas. ¿Qué atañe eso? Es el segundo punto. Como yo le di más tiempo y más temperatura, estoy más adelante en el procesamiento. Estoy sobreprocesado. ¿Sí? Entonces me permite, cosa que no debiera, pero me lo da ahí, me da un factor de seguridad y puedo y me disimula problemas de cargas más altas, problemas de situaciones más altas, problemas de este tipo. En la parte de frente, cuando salimos del mar y nos ponemos los pies en la tierra, tenemos lo que son los otros cárnicos, los cárnicos de tierra. Y entonces aquí tenemos una situación donde puede ser que nuestro producto, por ejemplo, tenga poco o ningún líquido. Entonces, si yo me voy a efectos de sobreproceso, sea en tiempo o temperaturas muy largos, voy a tener dos afectaciones de calidad. Primero que nada, mi producto se puede deshidratar mucho en caso de que no tenga una cobertura líquida. Cuando hablamos de pescado, siempre pensamos que viene o en aceite, que viene en una salsa o que viene en agua. Y entonces no me castiga mi tema de peso neto y de costo. Y el segundo factor ahí es precisamente lo que estuviéramos, ¿cómo se llama?, mencionando al final del seminario, sobre todo en carnes blancas, ¿ok? El desdoblamiento de proteínas va a ser tan fuerte porque lo sobreprocesé que mi producto no se va a ver atractivo y no va a saber atractivo. Esa sería la respuesta completa. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta a cargo de don Ezequiel Mayo. Nos dice, ¿existen diferencias entre conservación y preservación? ¿Cuáles serían los métodos, permíteme, cuáles serían los métodos y formas para preservar y conservar a las especies hidrobiológicas altamente perecibles? O sea, es que nosotros cuando estamos diseñando un producto, ¿ok?, vamos a tener que tener en mente tres cosas fundamentales. La vida útil, ¿sí?, las características que queremos, ¿cómo se llama?, mantener, ¿ok? Y eso me va a definir, porque va a ser también de mi disponibilidad de empaque y costo,
y situaciones. Yo, si mi producto lo puedo, por ejemplo, puedo modificar su atmósfera, puedo modificar su pH, voy a tenerlo, ¿cómo se llama?, en una salmuera, puedo tender a escoger un mecanismo. Voy a ser un poquitito más amplio para ver si aterrizamos el tema. O sea, existen muchos métodos de conservación. Yo podría conservar con un ahumado, ¿ok? Meramente ahumado. Eso no significa que yo pueda ahumar y meter en una lata. Sencillamente utilicé dos métodos. Entonces me puede permitir un balance. ¿Por qué? Porque quiero preservar, ¿cómo se llama?, ciertas características. Yo puedo utilizar un método que me permita reducir la actividad del agua. ¿Cómo la reduzco? Con un salado o con el uso de mucho azúcar. Puede ser, como se llama, un almíbar. No significa que necesariamente con eso lo haga, sino que aparte de eso, perfectamente lo puedo meter en una lata o lo puedo meter, ¿cómo se llama?, en un frasco de vidrio. ¿Qué logro al salarlo de más o al ponerle un almíbar muy cargado en azúcar? Sencillamente mi proceso térmico va a ser muchísimo menor. Puedo meterle modificadores de atmósfera, por ejemplo en cárnicos, no lo mencioné porque ha caído mucho en desuso, porque se ha satanizado y porque definitivamente muchísima gente ha abusado de él. Yo puedo usar nitritos, ¿ok? El nitrito cambia ciertas características del producto y entonces con temperaturas y tiempos más bajos obtengo, ¿cómo se llama?, una misma letalidad. Mi producto tiene un sabor particular y definitivo. El tema es que un excesivo uso de nitritos se asocia con ciertos cánceres, por ejemplo, del colon y del estómago. Entonces, y nuevamente ha sido satanizado. Cuando hablamos de preservantes y conservantes, con mucho cuidado tenemos que referirnos a ellos porque es como lo perciba, cómo se llama, mi público, mi gente. Si yo llego y le digo, mira, vamos a ver lo siguiente, Luis, yo quiero conservar el color de mi producto, porque yo aquí tengo este producto que tiene rojo intenso, muy interesante, que me gusta mucho, porque viene de unos tomates cherries especiales que lo tengo con estas carnes y yo quiero verlo y de todo. Es diferente que yo llegue y te diga, mira, muy fácil, nuestro producto va a ser rico en vitamina C porque le vamos a añadir vitamina C, a que voy a decirte, le vamos a poner ácido dihidroascórbico como preservante. A la larga es exactamente lo mismo. Pero si la persona, el público en general dice, mira, yo lo que tengo aquí es vitamina C, dicen qué buen producto, es excelente. Y si yo leo que lo que tiene es un preservante, voy a decir, ¿qué producto más malo? No lo quiero porque es, ¿cómo se llama?, afecta a mi salud. En realidad son el mismo producto y tienen el mismo químico, entre comillas. Es como la gente lo quiera ver. Si es un afecto, digamos, de color, ahora que mencionábamos el tema del pollo sobreprocesado, y por ciertas condiciones y demás yo tengo que tener este pollo, no es lo mismo que yo diga alfa tocoferol que diga que le vamos a meter vitamina E y que es rico en vitamina E. Se me va a ver muy bonito, tiene exactamente lo mismo. El problema es cómo lo percibe el público. Entonces, recogiendo esta pregunta y aterrizándolo de una manera amplia, hay varios métodos de conservación, viene siendo lo mismo, y depende de mi diseño, de mi mercado y de su percepción, como yo lo voy a llegar. Es un tema asociado inclusive a la cultura. Por ejemplo, si yo voy a vender producto en Canadá, Canadá es el paraíso para pinza. El canadiense, por su historia cultural, es muy afín a la lata. No quiere ver vidrio. No quiere ver, ¿cómo se llama? Empaques, ¿cómo se llama? Flexibles. Sobre todo lo que son doypacks, los objetan porque el doypack no es reciclable, y de hecho no lo es, y la lata ellos la consideran 100% reciclable, y así lo es. Y si yo les ofrezco el producto en vidrio, quede mal, quede tibio, porque ellos no son tan afines al vidrio como la lata. Yo cruzo el Océano Atlántico y me sitúo en Europa,
Y me van a decir, vea Carlos, es que lo que empacamos en vidrio es premium. Y yo lo puedo vender mejor y tiene que ser premium y yo lo veo y yo lo compro y es el que a mí me interesa tener. La lata está bien, pero está un paso, ¿cómo se llama? Y perdón, ahí me disculpo con todo este equipo de piensa, ¿verdad? Pero está un paso detrás del empaque, ¿cómo se llama? En vidrio. Por el vidrio yo estoy dispuesto a pagar un premium y lo pago, ¿cómo se llama? Bien. ¿Por qué? Porque es un tema, ¿cómo se llama? Cultural. Entonces, cuatro grandes áreas, la cultura, el tipo de producto, el mercado meta que voy dirigido y qué quiero conservar, adelantar y preservar, me definen mi producto para mi diseño. Y eso contestaría la pregunta. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Continuamos. Lener Villanueva nos pregunta a través de Facebook Live. Nos dice, ¿cómo se calcula el tiempo y temperatura idóneo? ¿O es que para cada tipo de carne ya existe un valor predeterminado? No lo existe. O sea, mi producto es importante. Hay un tema aquí que se las trae. O sea, la consideración del producto me define un rango de temperaturas. ¿Sí? Yo me puedo ir a temperaturas más bajas con tiempos más altos o temperaturas más altas con tiempos más cortos. Esa es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación lo mencionamos cuando dimos los factores Z a los que estábamos, ¿cómo se llama?, trabajando. Yo estoy en este país y este país estoy muy cerca del Ecuador. El que ustedes tienen que estar muy cerca del Ecuador, puedo usar factores de Z de 12 a 15. Entonces, como ya tenía un rango de temperaturas, me definí un rango de tiempos asociado. ¿Recuerdan que los vimos la multiplicación de 10 por punto 1 igual 1? Porque andaba buscando un número de F. Entonces, eso me define. Y entonces, esas dos definiciones me dicen, muy bien, Luis, puedo decirte 10 minutos, por decirte algo, a 121, en el punto más frío, o no, tienes que irte, ¿cómo se llama?, a 20 minutos a 115 grados, en el punto más frío, y te definió tu proceso. Ahora, cuando ustedes lleguen y dicen, bueno, pero 10 minutos, sí, claro, 10 minutos, pero claro, nuevamente, es la suma de toda tu realidad y entonces tu proceso va a decirte, ok, ahora sí, ya sumado y viendo la distribución de calorías y demás, significa que yo me voy a ir 90 minutos a 120 grados centígrados o 121 grados centígrados o me voy a ir a 120 a 115 o inclusive puedo irme un poco más alto, puedo irme a 125, 130 grados centígrados y ahora no va a ser 90, va a ser 60 o va a ser 55. Entonces es esa combinación. Ahora, ¿de qué depende la combinación? Si mi producto es lábil al color, lábil al calor, ¿verdad? O tiene algún contenido de vitaminas, por ejemplo, de vitamina C, que yo quiero preservarlo, yo voy a tender a escoger tiempos cortos, temperaturas altas. Si es más bien, estemos pensando, ¿cómo se llama? Ahora que mencionaron pescados y sardinas, yo llego y digo, bueno, hey, de todas maneras tengo que suavizar esas espinas. ¿Para qué me voy a preocupar por esto? Necesariamente tengo que darle más tiempo. Entonces me voy a ir a tiempos largos con temperaturas un poco más moderadas para asegurarme de suavizar esas espinas. Retomo el tema del color. Decidí añadirle esos pimientos maravillosos que ustedes tienen, ¿cómo se llama? En Perú, y quiero conservar ese color amarillo, naranja, precioso. Entonces, subo temperaturas bajo tiempos. ¿Por qué? Porque si le doy tiempos muy prolongados, voy a afectarlos. Muy bien, Carlos. Gracias también a Lener. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas a través del chat de esta plataforma de Zoom o si gustan también a través de Facebook Live. Tenemos la siguiente pregunta a cargo de Goretti Guerrero. Dice, buenas noches, si deseamos envasar pollo con otra materia prima como por ejemplo arvejas, ¿esta arveja debe ser adicionada ya cocida? Ok, volvemos al tema de diseño, ¿cómo se llama el producto? Yo con las arvejas tengo que tener un tema claro.
¿Estoy usando arvejas frescas o estoy usando arvejas deshidratadas? ¿Ok? Eso me define cómo se llama en gran parte de la pregunta. Entonces, si después ocupamos seguir conversando de este tema por aparte, porque lo enredamos mucho, lo hicimos mucho, lo continuamos. Me voy a ir por el camino de que tengo, ¿cómo se llama? Arvejas deshidratadas, porque las estoy importando, no sé, de Argentina o de México o de Canadá. Países, ¿cómo se llama? Que son preferentemente en estos. Mi producto es sencillamente seco, por ejemplo, voy a hacer un arroz con arvejas y pollo, o mi producto tiene algún tipo de salsa. Si mi producto tiene algún tipo de salsa, ¿ok? Yo muy probablemente vaya a tender a añadirles cloruro de calcio a estas arvejas. ¿Cuánto? Depende del tamaño de mi bote, pero estemos hablando de 230 partes por millón como valor de referencia. Nuevamente depende de mi parte de bote, del tamaño de mi lata, de mi bote. 230 partes por millón, entonces yo agarré mis arvejas el día anterior y al menos de 8 a 12 horas las hidraté en presencia de cloruro de calcio y las adicioné, ¿cómo se llama?, a este producto que tiene una salsa ahí de tomate con pollo y demás. Y entonces le di mi proceso. Y entonces, ¿qué obtengo al final de esto? Mis arvejas están íntegras, son suaves, son agradables, son firmes y salieron, ¿cómo se llama?, bien libradas del proceso térmico y no se me deshacen, y así es como yo las quiero. Si mi producto era arroz, el pollo y las arvejas, no necesité con una deshidratación un poquito más corta, las metí a mi proceso y me quedaron, ¿cómo se llama?, bien y firmes. No ocupé el cloruro de calcio, reduje mi tiempo de hidratación. Mis arvejas son frescas, son de cosecha reciente. Probablemente le añada el cloruro de calcio directamente al primer producto, o el que era la salsa, o si es el del famoso arroz ¿verdad?, que era más seco, las puse en un baño de cloruro de calcio y las empaqué escurridas ya directamente en la salsa. Y en ambos casos, con las arvejas frescas, obtuve que se mantuvieran, ¿cómo se llama?, razonablemente firmes. Si yo fuera a hacer el producto de salsas, buscaría arvejas deshidratadas. Si fuera a hacer el producto que era arroz con pollo, no tengo ningún problema con usar las arvejas, sea deshidratadas o sea frescas. Muy bien, muy bien. Para seguir ahí con las arvejas, don Rolando también nos preguntaba y decía, ya que la carne de pollo contiene aminoácidos azufrados, si este se mezcla con arvejas que también contienen azufre, ¿podría generar ennegrecimiento en envases de pinza? Bueno, envases de hojalata en general. Vean, y la respuesta amplia es que si tenemos un barniz tipo S, ¿ok?, que es para productos azufrados, no vamos a tener ennegrecimiento, salvo que usted haga dos cosas que no debe hacer. La primera cosa es que entremos con el pollo crudo y ojalá frío y tengamos un proceso muy estricto o muy rápido de calentamiento. Entonces ahí podemos tener azufrado sobre el pollo. Pero si yo precocí mi pollo, ¿ok?, y mi proceso de calentamiento es el adecuado, ¿verdad?, de precocido, no tengo absolutamente ningún problema de ennegrecimiento. Y tú, Luis, le vendiste las latas y los arefáciles adecuados, ¿verdad? Porque le vendiste barniz tipo S. Exactamente. Y en esa, y ya que tocas el tema del barniz, por aquí también Goretti nos preguntaba y nos dice, ¿el barniz adecuado en la lata sería aluminio o sería blanco? O sea, no es tanto el color, ¿verdad? Yo puedo usar blanco sanitario y no tengo, ¿cómo se llama?, ningún problema, pero porque estoy protegido contra el azufre y contra la sulfuración. No es por el color, es por las características propias de él. El blanco sanitario es por decir, yo tengo un pura sangre que está corriendo, ¿cómo se llama?, ahí mi carrera. No es porque el caballo sea blanco, y es porque viene de una línea de campeones, ¿verdad?, que ha ganado el Derby de Kentucky y es rapidísimo. No es el color lo que define, es su sangre. El barniz blanco sanitario es muy, muy bueno, ¿cómo se llama?, para este propósito. Por otro lado, yo podría usar un barniz tipo S, que es de color doradito, suave.
no tengo ningún problema, tampoco se me va a sulfurar. La diferencia es que esos dos barnices están diseñados para aguantar ese tipo de producto sin ningún problema. No es que sean mejores o peores, es que su característica es para eso. O sea, sencillamente no sulfuran. Muy bien, gracias Carlos. Muy buena aclaración. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de Rosa Ferrer. Nos dice, ¿cómo evito la sulfuración si tengo que tener mi materia prima en 4 grados Celsius? O sea, yo a 4 grados Celsius no tengo ningún problema. El problema es lo tengo a menos 4 grados Celsius. ¿Ok? A 4 grados Celsius no hay problema de sulfuración. ¿Qué me debo de cuidar? Me debo de cuidar de darle un precocido para que me selle el producto. Si no le voy a dar ese precocido, entonces tengo que ver cuál es mi diseño de producto para calentarlo adecuadamente. Si yo lo caliento muy rápido, puedo tener problemas de sulfuración o no. Si lo caliento adecuadamente, no los tengo. Una medida alternativa, lo mencioné cómo se llama en la exposición, espero haberlo hecho, es el usar, ¿cómo se llama? Un escaldador. Entonces yo escaldo, sello mi pollo, porque esa pregunta es característica de pollo, y entonces no tengo, ¿cómo se llama?, ningún problema de sulfuración. No es un tema de temperaturas, es un tema del tratamiento de la materia prima en el enlatado. Y dos cosas a cuidar que lo mencionamos. Sacarle todo el aire ocluido del producto para evitar, ¿cómo se llama?, oxidación del sulfuro, y control de mi espacio de cabeza y su temperatura. Y ya. Muy bien, muy bien. Ahí mismo justamente en ese mismo camino nos pregunta Weimer González, nos dice, ¿qué pasaría si no se realiza el proceso de escaldado en la conserva de pollo? ¿No? Ahí como, ya que mencionabas el escaldado, Carlos. Correcto. O sea, el escaldado se puede hacer un precocido, ¿verdad? Los que están de la parte de pescados y mariscos que estuvieron, ¿cómo se llama?, diciendo por ahí, es típico. La sulfuración no es particular del pollo. La sardina es, ¿cómo se llama?, más sulfuradora, por ejemplo, ¿verdad? Y muchísimos de los mariscos tienen proteínas muy azufradas que dan temas de sulfuración. Entonces, práctica común, que son atuneras, sardineras y demás, es que nosotros pasemos, ¿cómo se llama?, por un precocido previamente. ¿Qué hacemos ahí? Ahí desdoblamos las proteínas azufradas de manera adecuada para que no me dé, ¿cómo se llama?, sulfuración. No tengo que usar el escaldador. El escaldador es una medida alternativa. Pero entonces el precocido lo puedo dar. Ahora, yo no tengo precocedor. Yo entro a temperaturas más altas, uso una salmuera más caliente y uso un túnel de vacío, un barrido de vapor. Sencillamente di un precocido, ¿cómo se llama?, disfrazado, ¿verdad? Precocí, sin llamarlo precocedor. Y entré a mi sellado con temperaturas de salmuera altas. ¿Para qué? Para arrastrar todo el oxígeno hacia afuera. Entonces, de esa manera, me evité la sulfuración. Muy bien, Carlos. Gracias. Nos pregunta también Gladys Castillo, nos pregunta, en el caso de cárnicos, ¿qué factores pueden ayudar a la disminución del tiempo o la temperatura en el tratamiento térmico? Ok, hay una serie de factores ahí. Hay aditivos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, mencionamos los nitritos ahora en la sección de preguntas y respuestas, y hay una serie de aditivos para eso. Y el diseño del producto, el uso de salmueras, ¿cómo se llama?, pesadas y demás, el modificar, si me lo permite, el pH del producto, dependiendo de lo que lo aplique, me van a bajar tiempos y, ¿cómo se llama?, y temperaturas. Definitivamente, las cargas iniciales y su manejo. Si nosotros repasamos la ecuación, ¿verdad?, de donde arrancamos, el punto inicial es el logaritmo de A. Si yo tengo controlada, que es la cantidad de bacterias iniciales con que arranqué, si yo parto de un producto, de un número más bajo, voy a tener tiempos y temperaturas muchísimo más cortos. ¿Okay? Entonces, ese es el factor más importante. No hay manera de que no lo pueda resaltar. Lo dijimos al inicio de la presentación, la carga inicial es fundamental
cuidemos la cadena de frío para tener cargas iniciales bajas. Si yo tengo cargas iniciales bajas, tengo valores de tiempo y temperatura muchísimo más bajos. Entonces, recapitulo, ¿verdad? Carga inicial, el uso de aditivos, la posibilidad de modificar, ¿cómo se llama? El pH y las condiciones de la salmuera que vaya a utilizar que permiten disminuir ese tiempo y temperatura. Clarísimo, muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias también a Gladys. Les recordamos que a través del link que nos hizo llegar el ingeniero Pedro Reyes, se puede completar la encuesta. Llenando la encuesta nos servirá también para realizar el registro y así emitir los certificados a cada uno de los participantes. Tenemos la pregunta de don Rolando. Nos dice, en un experimento que realizamos, determinamos que el cold shortening, ¿sí?, en pescado era reversible en más del 50% de los ejemplares cuando se alcanzaba la temperatura ambiente. En el caso de carne de cerdo, el cold shortening es irreversible al alcanzar nuevamente la temperatura ambiente. ¿Esto considerado que el envasado se haga a la temperatura ambiente también? Es que son carnes diferentes y son proteínas diferentes. En el pescado estamos en una mejor condición y el pescado tiene una situación que Carlos, es... Carlos, disculpa que te interrumpa, por favor. Para quienes somos neófitos en el tema, ¿qué cosa es el cold shortening? Ok, perdón. Es un acortamiento de las proteínas. Es, digamos, equivalente a considerar el rigor mortis. La carne se pone durísima y tesísima y es irreversible en lo que es carnes rojas sobre todo y cerdo definitivamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué me causa el cold shortening? Por aquí lo tocamos. ¿Ok? Aquí está. Es un enfriamiento muy rápido antes de que el glicógeno se haya convertido en ácido láctico. ¿Okay? El glicógeno es un azúcar complejo que está en los músculos. Él va a generar la glucosa para el movimiento muscular y para las reacciones, ¿cómo se llama? Musculares. ¿Ok? ¿Qué hace el short shortening? Hay unas fibras que son de actina y miosina que ellas se encogen, que es cuando el músculo se pone tenso. Imagínate un fisicoculturista flexionando los músculos. Así es. ¿Qué es la gran ventaja que tenemos en el pescado? Es un tema cruel. Es la forma en que mueren nuestros peces. Una vez que pesan, que son pescados, ellos se están quedando sin oxígeno, se están moviendo y están gastando todo su glicógeno al estar en ese proceso, ¿cómo se llama?, de muerte, y lo convierten todo en ácido láctico. Esa es la ventaja del short shortening en los peces. Ellos lograron, ¿cómo se llama?, gastar su glicógeno y por eso tenemos esa reversibilidad. ¿Por qué? Porque nuestro contenido de ácido láctico en peces va a ser muy alto y el contenido de glicógeno muy bajo, por la forma en que fueron pescados. ¿Qué pasa con el cold shortening en las carnes, sobre todo rojas y cerdo? Depende del método de matanza. Si los animales fueron abusados, llegaron muy estresados, ¿okay?, y no han sido atontados, y hablamos de que el atontamiento sea mecánico, ¿verdad?, con un golpe hidráulico, una bala de plástico, ¿verdad?, que es disparada con aire, en realidad, o eléctrico, el animal muere muy tenso y es irreversible porque el glicógeno no se convirtió en ácido láctico, porque su muerte es muchísimo más rápida y muere más tenso. Entonces esa carne es una carne muy, muy dura, que no la podemos, ¿cómo se llama?, revertir. Nos va a requerir usar productos para suavizarla y ablandarla que tienen efectos sobre la calidad, como por ejemplo papaína, ¿verdad?, o cualquiera de estos suavizantes, y tiempos y procesos muchísimo más largos. Entonces, en el lado del mar estamos muchísimo mejor, y en el lado del ¿cómo se llama?, de lo que es tierra, estamos muchísimo peor. La ventaja en el mar y en peces en particular es que por el método de sacrificio, que ellos son al ser pescados, están en movimiento, intentando recuperar y volver al océano,
gastan todo su glicógeno y su core shortening es beneficioso para nosotros. Es muy suave y menos problemático, mientras que en el lado de la matanza, de cómo se llama, de cuadrúpedos, es complicado. Gracias, Carlos, gracias. Nos pregunta también Wilson Terrones, dice, ya que hablábamos de la sulfuración, dice, ¿cuál sería la razón, en resumen ya, cuál sería la razón de la sulfuración de conservas cárnicas? ¿Qué se recomienda para evitarlo? Bueno, lo hemos estado discutiendo en varios, ¿cómo se llama?, niveles. La razón de la sulfuración de las conservas cárnicas es que tenemos carnes que tienen proteínas azufradas y que esas proteínas se desdoblan de una manera muy violenta, no controlada y en presencia de oxígeno. En general, en particular, si mi envase de hojalata tiene un recubrimiento no adecuado, voy a promover y voy a incitar a esa sulfuración. Si yo entré con carnes muy frías, ¿verdad?, ojalá a temperaturas de congelación, yo voy a tener sulfuraciones que van desde amarillentos hasta oscuro. Y oscuro estoy hablando de negro, parecen una mancha, un hongo, y están localizadas en la carne. Si mi envase tiene un barniz no adecuado, en zonas de contacto, en presencia, sobre todo del espacio de cabeza, voy a ver esa sulfuración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi barniz, mi lata me lo está promoviendo porque no tiene la cobertura, ¿cómo se llama?, adecuada para evitar esa reacción. Finalmente, el precocido de la carne, el uso de salmueras a la mayor temperatura posible y el sacar el oxígeno son fundamentales. El oxígeno es por naturaleza oxidante y promueve y tiende a crearme ese ¿cómo se llama?, sulfuración. Mi precocido permite que mis proteínas se desdoblen de manera adecuada sin llegar a separar el azufre de la proteína, y a la hora de separar el azufre es que yo tengo la sulfuración, y las temperaturas altas hacen más suave este proceso. Por eso entonces yo quiero remover oxígeno de las latas, usar la salmuera más caliente y haber precocido la carne. Y por supuesto que mi envase, mi barniz haya sido diseñado para evitarme estos problemas. Finalmente no quiero entrar con carnes muy frías o congeladas a la lata. Muy bien, Carlos. Ahí en esa misma línea, bueno, Moto G6 dice, bueno, dice, en las conservas de pollo ya se había mencionado sobre la sulfuración, y dice, ¿cómo se puede saber que la sulfuración es por el envase o por el proceso conservero? Es un tema que es complicado, ¿verdad? Hay que ver la conserva directamente. Cuando yo tengo sulfuración causada por mi proceso, ¿verdad?, y yo soy el procesador, sí tengo que tener mis registros de temperatura con la que entré, mis registros, y es si mi carne entró congelada o no. Tengo que ver si tengo, ¿cómo se llama?, mi salmuera caliente, si se dio el precocido o no, y si esas conservas tienen el espacio de cabeza controlado. Eso es lo que voy a ver. Ahora, ¿qué voy a ver propiamente en el producto? Normalmente, si yo he tenido un descontrol en temperaturas, voy a ver una variación en tamaño de sulfuración y en color de sulfuración, desde estos amarillentos con manchitas oscuras pequeñas hasta productos que tienen manchas oscuras más grandes. Mi sulfuración está en la carne, ¿ok? No hay una interacción, ¿cómo se llama?, con la lata. Cuando tengo el otro lado, que es con la lata, la voy a tener concentrada definitivamente en el espacio de cabeza, y mi sulfuración puede estar sobre la superficie de la lata. Ahora, el punto más importante es que yo no tengo que andar adivinando. Yo tengo que hablar con Epinsa y decirle, mire, yo voy a empacar pollo, ¿ok? Y Epinsa me va a decir, mire, yo le voy a dar
barniz adecuado para ese, es decir, barniz tipo S, y puede ser en este o en aquel, ¿cómo se llama? Color. Y de esa manera, ¿cómo se llama? Quedó cubierto. Tiene que ir de la mano entonces. Tiene que ir de la mano, exactamente. Muchas gracias, Carlos. Tenemos la siguiente pregunta, dice don John, dice, ¿qué cambios ocurren por la diferencia de altitud en los enlatados? Entiendo que es metros sobre el nivel del mar. Sí, la pregunta mía serían los cambios, no estoy muy claro, espero poder agarrar la respuesta, ¿cómo se llama? Adecuadamente. O sea, son dos tipos los cambios que yo tengo que tener, ¿cómo se llama? En mente. El primer punto es básicamente los espacios de cabeza, temperaturas de llenado y régimen de enfriamiento para alcanzar vacíos adecuados. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en una planta dada y mi producto lo voy a vender en La Paz, en Bolivia, por ejemplo, tengo que asegurarme que mi vacío sea suficiente. No recuerdo con exactitud la altitud de Bolivia y demás, pero les voy a dar el caso de México, que lo tengo mucho más claro por una situación ahí profesional reciente. Si yo estoy a nivel de mar en cualquier parte de México, ocupo un vacío de 10 libras por pulgada cuadrada, 10 psi mínimo en mi envase, para no tener problemas cuando lo mande a Ciudad de México, que está muy alto. Si yo tengo 7, 8, 9, 6 o menos libras por pulgada cuadrada, tengo un problema. Y mi problema es que voy a tener lo que llamamos flippers o bailarines. Usted le tiene un nombre muy particular en Perú, Luis, ya se me olvidó cómo se llama, que es que la lata se levanta y se baja, y la verdad se levanta y se baja. Ah, tip top. Tip top. Tip top, eso es. O sea, si yo tengo menos de 10 PSI, voy a tener tip tops. ¿Ok? Flippers es como le decimos, cómo se llama por acá. Esa es la primera. Ahora, la segunda, y yo creo que es la parte tal vez más importante de la respuesta, no es tanto el tema de altitud, el tema es si yo pertenezco o estoy y mi producto está sujeto a temperaturas tropicales en almacenes no temperados, y yo tengo temperaturas de almacenamiento que son de 35 grados centígrados o más, que se alcanzan en los países, ¿cómo se llaman? Latinoamericanos tropicales y subtropicales, desde México a Argentina, ¿cómo se llama? Inclusive. Si tengo esos casos, entonces tengo la posibilidad de que mi proceso no sea suficiente para lo que son, por ejemplo, los geobacillus y demás, y entonces me crecen. Entonces, ¿qué hacemos los diseñadores? Nos vamos a procesos térmicos muchísimo más violentos. Lo vimos ahí adelante. Yo hasta donde entiendo, ustedes le dan la exposición a todo el mundo. Por aquí lo estuvimos, ¿cómo se llama? Discutiendo. A ver. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de climas templados, ¿verdad? No tropicales, trabajamos con Fs desde 4 hasta 5.5. Cuando estamos en climas tropicales, usamos 3 veces ese valor, de 12 a 15. Estos valores más altos se asocian con temperaturas y tiempos más altos. Uno de los dos o los dos, comparados con estos. O sea, o es más tiempo o más temperatura o los dos. Tal que estos productos de acá están definitivamente, ¿cómo se llama?, sobreprocesados. Afectan el contenido vitamínico, afectan características físicas y organolépticas del producto. A veces se refuerzan, a veces sí se pueden, ¿cómo se llama?, revertir en cierta medida, dependiendo de cómo se llama de mi producto. A veces no. Entonces, esa sería la respuesta más importante. No es un tema de altitud, es un tema de dónde se almacenan mis productos. Y es que si en las bodegas alcanzan temperaturas de 35 o más, ¿ok? Entonces yo necesariamente voy a tener que irme a tiempos y temperaturas más altos que van a sobreprocesar. Y entonces a la hora de sobreprocesar, yo entonces empiezo a ver si tengo que reforzar vitamina D, vitamina E, vitamina C, si tengo que añadir, por ahí mencionamos el cloruro de calcio para
para los petit pois, para las arvejas, pero si tengo que añadir ayudas de proceso para mantener, ¿cómo se llama?, condiciones de textura y de color, ¿ya? Y entonces sería la diferencia de por qué una u otra. Esas son las que pienso, porque por altitud, nada más la de vacío. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta más. Rosmeli nos dice, un tema, dice, en caso de encontrar latas hinchadas, por ejemplo, en un batch de 2000 unidades se encuentran 4 latas hinchadas, ¿se debe eliminar todo el batch o se puede realizar un reproceso considerando que se hallaron con 10 horas de diferencia? O sea, estamos hablando de 4 en 2000, dijo, ¿verdad? Ok, yo no le hago ni una ni otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 0.2%. Yo le voy a hacer 4 preguntas a los médicos. Ok, ¿qué pasó con esas latas hinchadas? Mi pH cambió, disminuyó. ¿Qué pasó con esas latas hinchadas? Le hicimos pruebas bacteriológicas y encontramos de que eran bacterias, ¿cómo se llama?, aeróbicas o anaeróbicas. ¿Ok? ¿Qué pasó con esas, con mi proceso? Tuve un caso, ¿cómo se llama?, particular, o tengo dudas de mi proceso. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con ellas y qué voy a hacer? Son las últimas 2 que voy a discutir. Me voy a las 3 preguntas que hiciera, de atrás para adelante. Voy y le hago resultados, un barrido, ¿cómo se llama?, bacteriológico, y llega el laboratorio de bacteriología y me dice, mire, Carlos, aquí lo que tenemos son, ¿cómo se llama?, bacterias aeróbicas. Si hay bacterias aeróbicas es porque hubo presencia de oxígeno y entonces de alguna manera perdí la integridad de mis latas. O no las tuve nunca, o tengo problemas de sellos, o tengo problemas de fugas, o tengo problemas en la costura, o rupturas, o algo, porque me entró aire ahí. Si me entró aire ahí, o sea, no es que yo que no me preocupe. O sea, si es un problema de sellos me preocupo mucho, porque puedo tener, ¿cómo se llama?, un problema distribuido a lo largo de mi, ¿cómo se llama?, de mi lote. Por ejemplo, tengo los sellos malos, se me está metiendo, ¿cómo se llama?, aire por ahí. O están pegando en una parte de la línea y le estoy haciendo una ruptura. ¿Ok? Pero por lo menos tengo un tema localizado de que son aeróbicas. Si lo que encontré ahí son bacterias anaeróbicas, yo me preocupo. ¿Ok? Porque entonces puede ser que tenga cargas muy altas, subprocesos o problemas de proceso, incluyendo, pero no necesariamente limitándose, como dicen los abogados, a que mis termómetros no están calibrados, a que mi suministro de vapor no es el adecuado, a que mi calidad del vapor, y entendiendo calidad de vapor, el contenido de agua en el vapor contra vapor, y entonces no estoy generando la suficiente tiempo y temperatura para alcanzar, ¿cómo se llama?, mi proceso térmico. ¿Ok? Entonces esos son anaeróbicos. Ese anaeróbicos lo voy a dejar para la parte 4 de esta respuesta. Voy a la parte, ¿cómo se llama?, 1. Tengo un bajonazo de pH. ¿Ok? Muy bien. Yo ahí me pregunto, y no tengo bacterias. ¿Ok? Que yo tenga abombamiento no necesariamente significa que tenga un problema bacteriano. Puede haber una exposición del metal internamente porque maltraté mis latas, sea en la bodega, me las dio mal el proveedor, se rayaron y demás, y entonces se me está generando entre mi producto y el metal de contacto, ¿verdad?, que no tiene barniz, se me está generando hidrógeno. Y entonces ese hidrógeno es un gas y me abomba las latas. ¿Ok? Entonces, se me acidificó y tengo hidrógeno, no es bacteriano y no tengo, ¿cómo se llama?, un problema. O ya cubrimos los 2 casos de que sea aeróbico o no anaeróbico, porque sí tengo bacterias. Entonces, tengo bacterias aeróbicas, me preocupa mucho, sobre todo que tengo un problema de sellos. O estoy viendo a ver si tuve ruptura en esos envases por una u otra causa. Tengo anaeróbicas, ¿ok? Me preocupa, ¿cómo se llama?, mi proceso. Y sobre todo también me preocupan mis equipos y lo voy a retomar ahora al final. O tengo exposición de la lata y tengo, ¿cómo se llama?, generación de hidrógeno, y entonces no me preocupa porque es un caso, ¿cómo se llama?, digo yo que puntual. Perfectamente es que tengo 10, 20, 30, 40% del lote con problemas de rayadura y exposición y me va, no se me han inflado todavía, se me van a inflar en un tiempo.
antes de responder las últimas dos partes, voy a ver qué debo hacer, qué puedo hacer. O sea, yo les doy cuarentena, ¿ok? Y dentro de mi cuarentena tomé una serie de muestras y mis muestras las tomé, en este caso de recomendación, con un proceso, ¿cómo se llama? Estadístico, que me asegura que cubre la totalidad del lote. El que más se usa en la industria alimentaria son las tablas militares. Doble estricto, voy para, ¿cómo se llama? Para acelerar mi proceso. Lo meto en temperatura de incubación. Incubo a temperatura ambiente, incubo a 35 grados, incubo a 55 grados, incubo, ¿cómo se llama? 7 días a 35 por lo menos, y veo a ver qué pasó. Como mi lote es representativo, ¿verdad? Lo que está ahí, lo que yo vea es lo que me va a pasar en lo que tenga en bodegas. No se me hincharon, no me preocupo. Se me hincharon, me preocupo. Les quiero hacer análisis bacteriológico, o sea, que se me hincharon o no, los hago y me doy cuenta. Les mido pH y me doy cuenta. Les mido vacío y me doy cuenta. Dependiendo qué me pasó, ahí voy viendo. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que estoy perdiendo vacío, ¿verdad? Una vez que volvieron a llegar a temperatura ambiente, ocupo más tiempo para tomar una decisión. Pero dependiendo de ese resultado estadístico, que es necesariamente con una prueba bien tomada, que me oriente lo que yo haría. Digamos que todo salió bien, ¿verdad? Y acelerados. Entonces yo lo libero el lote sin ningún, ¿cómo se llama? Contratiempo. Me devuelvo ahora sí a las últimas dos partes. Y las dos están relacionadas a que tengo un tema de que es o manejo de mi producto, o manejo de mi materia prima, perdón, o mi manejo de mis controles de proceso que me están, ¿cómo se llama?, negando y que me están generando un problema. Lo que mencioné ahora de estas pruebas a test. Yo agarro y bajo las mismas condiciones meto las pruebas en un batch nuevo, lo corro a través de mi línea y veo a ver, no se me mueren las bacterias, yo me preocupo. ¿Por qué? Porque yo veo que tengo un problema en mis controles y que lo que les estoy dando del proceso no me cubre. Pero ese es en caso de que no me cubra. Si salen muertas, entonces yo estoy tranquilo. No tengo, ¿cómo se llama?, ningún problema. Si yo veo que no se murieron las bacterias, ese lote es al menos sospechoso y lo más probable que tenga que hacer es destruirlo. No creo que ese sea el caso con esa tasa de incidencia que tiene esta muchacha que habla de un 0.02%. No ese es el caso. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que mencioné al inicio, y sencillamente es una aceleración en condiciones de incubación para darle un tiempo de retención equivalente a 1, 2, 3 meses, a 35, 55 grados. Eso lo podemos mandar por correo, ¿cómo se llama?, después, y con base en esos resultados libero. Entonces tomé una muestra doble estricto con las tablas militares, las incubé para acelerarlos, vi qué les pasó a ellas y con base en los resultados de lo que les pasara a ellas, libero el lote o no lo libero. Y ya, esa sería la respuesta larga. Muy bien, Carlos, gracias. Una pregunta más que tenemos aquí, nos dicen, ¿cuál sería el porcentaje adecuado de pérdida de peso al escaldar? ¿Y cuánto peso es permisible a perder en el autoclave? Muy bien. Vean, la pregunta esta es una pregunta bastante insidiosa. Si nosotros estamos hablando de pollo, estamos hablando de porcentajes de productos secos relativamente, ¿verdad? De productos que estén en salmueras normales y que se vayan a cocer en este tipo de salmueras de hasta un 40%. ¿Okay? Eso es lo que usted espera, ¿cómo se llama?, de masa de deshidratación de esta ¿cómo se llama?, masa. Yo puedo usar selladores, ¿ok? Y yo, por ejemplo, si yo escaldo, ¿ok?, paso por un escaldador, yo espero sellar la superficie del pollo y tener pérdidas menores. ¿De cuánto? De un 20% o menos, dependiendo de las condiciones de mi producto. Entonces, esta es una ventaja de este tipo de precocido, que es el uso del escaldador, que lo que hace es que yo obtenga más cajas de producto o más peso drenado. Ahora, si yo no lo controlo, yo lo pierdo y se me va dentro de las latas. ¿A qué me refiero de esto? Bueno,
Digamos que mi producto tenga 220 gramos de peso drenado de carne, ¿ok? Y yo sencillamente agarre y lo pase por mi proceso sin dar ¿cómo se llama? Escaldado. Controlo a peso drenado y entonces me salen 100 cajas. ¿Qué pasa si yo escaldé? Si yo controlé mi peso drenado, ya no me salen 100 cajas, me salen 120 cajas. Me gané ese 20% que estoy hablando, pero porque controlé mi peso. Porque si no, lo que está pasando es que mis latas, en vez de salir a 220, salen a 260 gramos. Ese 20% se está yendo dentro de las latas. Yo no lo estoy viendo, está yendo, ¿cómo se llama? Transparente para mí. Y entonces, devolviéndome al inicio de la pregunta, voy al diseño del proceso. O sea, depende mucho de cómo y qué quiera y qué esté haciendo con mi producto para ver cuánto es aceptable de esa pérdida de humedad. O sea, depende del diseño del producto. Si yo lo que estoy es metiendo, por ejemplo, trozos de pollo sólidos, ¿verdad? Con una muy poquitita carga con una muy poquitita salmuera, o nada más así, un juguito, porque son trozos, ¿cómo se llama? Secos de pollo. Y no estoy, ¿cómo se llama? Precociendo. Sencillamente lo hago por el paso de un exhauster y porque mi proceso térmico es lento para no generar sulfuración. Mi pérdida de peso, ¿verdad? Es de hasta un 40% y está asociado a cómo lo estoy haciendo. Si le voy haciendo modificaciones, puedo reducirlo, pero si lo modifico nada más. Bien, muy bien, Carlos. Y por último, tenemos una última pregunta un poco, estas preguntas son bonitas, Carlos. Nos dice Juan Felipe, dice, ¿podría comentarnos una anécdota estresante que haya tenido que solucionar en su experiencia profesional? Ay, son un montón de anécdotas. Les voy a mencionar la más reciente. Tiene una semana voy a mencionar dos. Recientemente anduve, ¿cómo se llama?, por México viendo problemas de unos amigos, ¿verdad? Ellos procesan grandes cantidades de, ¿cómo se llama?, de maíz dulce. Para los que no estén enterados, hay un problema de hojalata a nivel mundial terrible, ¿verdad? Donde se están enfrentando a situaciones de que sencillamente no hay. Usted tiene que trabajar con calibres, que es lo que hay, con temples, que es lo que hay, y con espesores, que es lo que hay. Muy bien. Pues estos señores tienen estos equipos Steriflow que producen decenas de miles de latas por turno, porque son continuos, son autoclaves continuos, con enfriadores continuos y demás, y están en plena campaña, ellos le dicen, ¿verdad? Temporada de maíz dulce, ¿verdad? Entonces son 24 horas, 7 días a la semana que están trabajando continuamente con aquellos equipos dándoles vueltas y demás, y empiezan a tener deformaciones en un envase de medio kilo, 425 onzas, fondo, ¿cómo se llama? 300. Y los datos de proceso que dan no dan para el tema de deformación. O sea, no, las temperaturas, presiones y concentraciones alcanzadas no deberían dar problemas. Entonces yo les digo, mire, vea, hay algo raro, algo tienen que estar haciendo ustedes mal, pero revísenlo porque no es cierto. Muy bien. Me dicen que no, ¿verdad? Y entonces me tengo que ir para allá. Llegando allá, vamos a ver las condiciones del proceso, y las condiciones de ellos tienen, por un lado, un descontrol propio, muy propio de ellos, y los datos de presión que están manejando, en particular de contrapresión, son muy bajos. Eso se hace con un equilibrio de presiones para que la diferencia de presión máxima que soporta ese aire fácil es de 20 libras por pulgada cuadrada. Perfectamente. Hasta ahí todo muy bien. El problema es que la diferencia de presión que ellos están manejando es de 30 libras por pulgada cuadrada, 50% más del valor de diseño. Entonces eso les deforma el envase. El problema está fácil. ¿Ok? Entonces, se resuelve técnicamente muy sencillamente. Vea, vamos a hacer que la presión de trabajo es tanto máximo
vamos a hacer que la contrapresión de trabajo sea mayor para que el diferencial de presión sea a lo más 19, 20 libras por pulgada cuadrada. Entonces ellos estaban teniendo un 38, 39% de efectivo y con eso la cantidad de dañado bajó al 0.5%. Todo se ve muy bien y en las siguientes 2 horas se controla, ¿cómo se llama? Y llega al 0.002%. Nada, estamos muy bien. Ok. Todo relativamente, ¿cómo se llama? Perfecto. Las partes estresantes las hacemos las personas, no las hacen los problemas técnicos. El tema es que después usted tiene que reunirse, ¿verdad? Y son aspectos culturales de cómo somos nosotros en Latinoamérica. Por un lado está la gente de planta y su gerencia. Por otro lado está la gente corporativo. Por otro lado están los proveedores de envase, unos amigos de ustedes, ¿verdad? Y por otro lado está uno, ¿verdad? Y uno tiene que explicarle a todos, a los de corporativo, que son los dueños de la compañía, a decirle, vea, es que sencillamente no hayan ajustado los parámetros del proceso. Explicarle a la gente de mantenimiento es que vea, los muchachos de calidad ustedes los estaban embarcando, porque lo que le estaban dando de parámetros estaban malos. Explicarle a los de calidad, vea, los de mantenimiento sencillamente no controlaron la diferencia entre las dos presiones y el que ustedes siempre hayan operado a 7 libras y media de contrapresión estaba muy bien para los envases que estaban usando hasta el año pasado, pero para estos envases tienen que manejarlo en 11 libras y media, porque esas 4 libras por y media es la diferencia que ustedes pasen de 20 a 25 libras. Y esas 5 libras son lo que los está, ¿cómo se llama? Deformando a ustedes. Y todos juntos ahí, reunidos, lo vuelve extraordinariamente estresante, porque usted está intentando, decimos en mi país, no quemar a nadie. Usted tiene que no quedar mal con ellos. Usted no les puede decir, y no es cierto que haya sido un problema del fabricante de envases. El fabricante de envases dio sus parámetros y sus condiciones de proceso. No es cierto que haya sido la gente de calidad. La gente de calidad siguió las recomendaciones de cómo se llama, que recibieron. No es tema de la gente de mantenimiento. En realidad es un tema cultural de que tenemos nosotros en nuestros países, de cómo se transfiere la información y qué le hago, a quién le hago, cómo se llama, caso yo. O sea, la gente de ingeniería y mantenimiento, sencillamente, con su gerente, que siempre ha manejado 7.5 libras de contrapresión, utiliza 7.5 libras de contrapresión. La gente de calidad lo tiene muy claro en sus parámetros, que eso es lo que se ha manejado siempre. La gente de corporativo, que tenía que haberles hecho llegar las nuevas especificaciones, no se las hizo llegar. El cliente está como los carajos, porque no les está llegando, ¿cómo se llama? Producto. Tienen 40% malo y el otro, ¿cómo se llama? Porcentaje retenido. No pueden parar el proceso. Y los de corporativo andan buscando, que es muy propio de nuestros países, quién es el culpable, no cuál es la solución. La pregunta es, ¿qué hacer uno y cómo salir de esas? Yo todavía estoy saliendo porque Cantinflas y los 3 chiflados pues, dando esa explicación es la manera más sencilla, porque es solucionar el problema, no es encontrar un culpable. Con encontrar un culpable, ¿qué hacemos? O sea, no revertimos el pasado, no revertimos lo malo, no solucionamos absolutamente nada. Es solucionar el problema. Pero ahí, cada facción está diciendo, diga que no soy yo y es el otro. Y en realidad todos son culpables. Todos lo son, en mayor o menor grado. Y eso es de lo estresante más reciente, porque sencillamente no se señaló a nadie, no usamos dedos, buscamos soluciones. Muy bien. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy, muy eleccionador para todos. Tenemos a Grace que sigue. Ya estamos en la parte final, ¿verdad? Sí, claro, más que nada agradecer a todos por su presencia e invitarlos al siguiente seminario que es en el mes de junio sobre operaciones y ajuste de cerradoras. También invitarlos a que nos sigan en nuestras
nuestras redes sociales en Facebook como Epinsa y nuestra página web como www.epinsa.com.p. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. A nombre de Envase Los Pinos y del Grupo Comeca, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Hasta la próxima. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Buenas todos. noches.